Hoy se hablará sobre la Ley 115 de 1994, que corresponde a la Ley General de la Educación en Colombia. A continuación se mostrará un video que nos explicará en qué consiste esta ley. La Ley 115, o también llamado Ley General de Educación, señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamentan los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter de servicio público. En ella se establece la estructura del servicio educativo, que consta de la educación preescolar, básica, primaria, básica secundaria y media. Modalidades de atención educativa a poblaciones, que consta de educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos y educación para grupos étnicos. Currículo y plan de estudios, evaluación, organización administrativa del servicio, carrera docente y muchos otros temas con relación a la educación. Y observar este video que nos explica esta Ley 115 de 1994, que corresponde a la Ley General de la Educación en Colombia. Ahora voy a explicar los principales componentes de esta ley a través de un mapa mental. Como nos podemos dar cuenta, la Ley 115, uno de sus primeros componentes que destaco son los fines de la educación. Los fines de la educación se dividen en 4 puntos. Primero, desarrollo pleno de la personalidad. Como nos podemos dar cuenta aquí, esta ley contempla de que a través de la educación el estudiante puede mejorar su conducta y su convivencia con los demás. Segundo, formación en la vida y derechos humanos. Entonces, uno de los objetivos principales de esta ley contempla de que ayuda al estudiante a que se forme mejor como persona, y aparte de eso, a que pueda comprender y analizar los derechos humanos. Como tercer punto, acceso al conocimiento, ciencia, técnica y cultura. Por eso es que nos damos cuenta de que las instituciones brindan diferentes saberes a través de diferentes materias. Esto con el fin para que el estudiante acceda al conocimiento. A pesar que no hay inversión en cuanto a la ciencia, que el Estado no ha invertido tampoco con respecto a la educación, lo que tiene que invertir, entonces a través de la Feria de la Ciencia, esto se le brindan los espacios al estudiante para que haga parte de la ciencia, la técnica y cultura. También sabemos que en las instituciones también se realiza una semana que se llama la Semana Cultural, en el cual el estudiante también puede participar de esta semana. A pesar que el gobierno tampoco no invierte también lo necesario para lo que es la cultura. Otro punto muy importante es la capacidad crítica, reflexiva y analítica. A lo largo de la historia nos damos cuenta de que se ha desarrollado, por ejemplo, en la enseñanza del estudiante lo que es el pensamiento memorístico. Es decir, el estudiante se aprende todo de memoria, mientras que la Ley 115 de 1994 contempla de que se debe generar el pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, tanto las instituciones como los profesores al momento de enseñar. Teniendo en cuenta este componente principal de los fines de la educación, que es el propósito de la educación, que contempla esta ley, ahora pasamos al siguiente componente, que son las responsabilidades. En las responsabilidades se divide en 2 partes, lo que es la familia y la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la familia? Lo que tiene que ver con la matrícula y el compromiso, y la educación desde el hogar. ¿Cómo así? El Estado actualmente brinda lo que es la matrícula gratis, tanto primaria como bachillerato. Pero ¿qué tienen que hacer los padres? Tienen que gestionar, llevar el papeleo a las instituciones para que ellos reciban la matrícula y tienen ese compromiso de también ayudar al estudiante y comprender, no como muchos padres dicen, de que la educación, por ejemplo, comienza desde el colegio, viendo que la educación comienza desde el hogar, como lo contempla esta ley. Entonces lo que hacen las instituciones y los profesores al momento de enseñar es reforzar esa educación que ellos han recibido en el hogar. Teniendo en cuenta estas responsabilidades de la familia, entonces ahora pasamos a una de las responsabilidades de la sociedad. Dice que es fomentar y defender la educación como patrimonio. Algo muy importante, la Ley 115 de 1994 contempla de que la educación es un patrimonio. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los colombianos? De que nosotros no la hemos considerado como un patrimonio, como algo muy importante, ya que gracias a la educación las personas pueden ser mejor en esta sociedad.
Entonces por eso es importante de que podamos concientizarnos y comprender de que esta ley contempla de que es un patrimonio, que es algo fundamental, que es algo prioritario para esta sociedad. Otro componente de la ley 115 de 1994 son los tipos de educación. Tenemos lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. La educación formal no es más que la que recibimos en instituciones educativas, como por ejemplo, tenemos el preescolar, tenemos la básica que va de primero a noveno y tenemos la media que son 10 y 11. Aparte de esta educación que recibimos en instituciones, otro punto muy importante que hace parte de la educación formal son las capacitaciones en el uso del tiempo libre, medio ambiente y justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un deber de las instituciones concientizar y ayudar a los estudiantes a que puedan realizar proyectos educativos en sus tiempos libres cuando no estén en las instituciones. Por ejemplo, pueden realizar proyectos de medio ambiente, pueden preparar las actividades ya sea para la Semana Cultural o para la Feria de la Ciencia. Estos tipos de eventos también hacen parte de la educación formal. Después de analizar la educación formal, tenemos la educación no formal. Nos dicen, complementar y actualizar conocimientos de la persona. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son los estudios que realiza el estudiante como seminarios, diplomados o cursos. Esto hace parte de la educación no formal. Ahora nos vamos a lo que es la educación informal. ¿Qué nos dice? Conocimiento libre y espontáneamente adquirido. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que es cuando el estudiante toma la iniciativa propia por buscar su conocimiento. Por ejemplo, cuando va a internet a buscar temas, ya sea que quiera aprender temas de inglés, de historia, de geografía, o aprender a hacer una receta, o también aprender a tocar una guitarra. Eso hace parte de la educación informal. Teniendo en cuenta estos tres tipos de educación, ahora pasamos a lo que es la educación inclusiva. 3 puntos para analizar. Lo que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad, capacidades excepcionales y la étnica. ¿Qué quiere decir eso con personas en situación de discapacidad? Que la ley 115 de 1994 contempla de que las instituciones tienen el deber de aceptar a los estudiantes, ya sea que tengan autismo, ya sea que sean sordos o que sean ciegos, porque esta ley lo contempla. Aparte de esto, también tenemos las capacidades excepcionales, es decir, son los estudiantes que son genios. Tampoco se les puede violar este derecho, porque esta ley también lo contempla. Tenemos la educación étnica. La educación étnica no es más que son las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Ellos también tienen derecho a este tipo de educación. Después de analizar lo que es la educación inclusiva, ahora pasamos a lo que es la evaluación. 3 tipos de evaluación: IFES, docente, institucional. El IFE se realiza de forma anual, cada año, lo realizan los estudiantes de grado 11. Esto con el fin de verificar los conocimientos que ha recibido desde la primaria y el bachillerato. Ya la de docente, un docente primero que todo es un administrador del conocimiento. ¿Por qué se realiza esta evaluación? Esto con el fin de poder verificar los conocimientos que tiene el docente. Aparte de eso también para ver si necesita una actualización de ese conocimiento. Y la evaluación institucional no es más que esta es una evaluación que se le realiza a las instituciones para mirar su calidad de educación. Teniendo en cuenta estos tipos de evaluación como componente principal de esta ley, ahora pasamos a lo que es el P y el currículo. Tenemos 2 puntos muy importantes, lo que es la educación integral y lo que es la autonomía escolar. ¿Qué quiere decir educación integral? Que las instituciones educativas dentro de su P y su currículo tienen que tenerla en cuenta y que los profesores al momento de enseñar a los estudiantes tienen que tener en cuenta este tipo de educación. Y esto se basa en la parte emocional del estudiante y la parte cognitiva. Ya en la autonomía escolar, lo que quiere decir es que las instituciones como tal, ellas tienen la libertad de poder elegir el plan de estudio de acuerdo a sus necesidades. Teniendo en cuenta la explicación de cada uno de estos componentes principales de la Ley 115 de 1994, que corresponde a la Ley General de la Educación en Colombia, gracias por la atención prestada.